más o menos. Bueno, baja un poquito. Baja. Hola chicos. Bueno, en algún momento tenía que salir la canción, ¿no? Golpe a golpe. Bueno, hoy vamos a hacer un nuevo capítulo. Y antes recordar lo que hablamos en el capítulo anterior, nos quedamos en el gobierno en el derrocamiento de Ilia en el año 66 por la Junta Militar, por una serie de, bueno, de sucesos, los más significativos, lo de la ley de medicamento y la anulación de los contratos petrolíferos fueron la excusa perfecta para... bueno, para... Tú sabes, Ale, que yo he estado pensando que el factor principal fue la prensa. Sí, fue la prensa, o sea, a partir de aquí tuvieron la excusa, como él además dio libertad de prensa total, pues fue la excusa para Sí, para bueno, caricaturizarlo, sí, para... fue terrible la prensa, lo mal que lo trató y cómo acabó con él, en realidad. Así que bueno, de eso hablamos el otro día y hoy vamos a hablar de la Revolución Argentina, que estuvo presidida por 3 generales, pero el más importante y del que vamos a hablar más es de Onganía. Decir que yo he estado estos días leyendo sobre el tema y estoy realmente muy impresionada, muy impactada de todo lo que hizo este hombre. Fue terrible. Pero bueno, le doy pie a papá, que además yo ya había nacido, tenía 4 años, ellos ya eran más maduritos, no eran tan niños. Pero bueno, supongo que no erais conscientes de todo lo que estaba pasando, ¿no? Yo diría que no. Yo diría que no éramos conscientes, nosotros hemos ido tomando conciencia a medida que ha ido evolucionando todo este proceso. De todas maneras, la Revolución Argentina es un periodo tremendo, ¿no? Yo creo que la década infame queda petiza al lado Sin duda. de lo que hicieron Lo que hicieron bueno, con los lo que jóvenes hizo, y los talentos argentinos. sí. Bueno, en realidad hay que contextualizar también el hecho de la aparición de este general ingenioso, porque al fin y al cabo Onganía fue una persona que supo estar en el lugar adecuado, en el momento oportuno, y cuando quiso acordar lo estaban nombrando presidente de Argentina, pero con poderes omnipotentes, o sea, con todas las, digamos, hicieron desaparecer la división de poderes, los principios de la república, Los partidos todos políticos. los elementos propios de la democracia. Bueno, fue una cosa... Estaba inspirado en Franco. Él quiso hacer algo... Sí. Quiso hacer algo muy parecido a lo que en ese momento estaba haciendo Franco en España, ¿no? Bueno, que había hecho. Sí, claro, en el 60 ¿dónde estaba Franco? Son 40 años de dictadura. No, sí, pero ya se había mandado 40 años. Sí, pero bueno, no, entonces, llevaba 20 en ese momento. Analizando, viendo las cosas, claro, hay muchos elementos que son propios de lo que fue la experiencia franquista en España, de una dictadura, digamos, impresionante. Bueno, la Revolución Argentina la denominó, digamos, la burocracia autoritaria como un modelo de, digamos, de gobernar un país. Pero hay que tener en cuenta que por aquel entonces hay toda una serie de acontecimientos que son importantes, como puede ser el mayo 68, que, digamos... La muerte del Che también la fue muerte por del eso, Che en ese Guevara, momento. son elementos que incidieron muchísimo, pero también hay que tener en cuenta que la Escuela de las Américas, donde Onganía se había formado, había establecido como una prioridad número uno de los estados, sobre todo de los estados de Sudamérica, porque se consideraba que Estados Unidos más o menos ya lo tenían controlado, digamos,
donde había que garantizar digamos, la seguridad nacional, o sea, la seguridad de los estados. Bueno, entonces él empezó por los jóvenes. Dijo, aquí tenemos que empezar por las universidades, ¿no? Sí, fue lo primero que se le ocurrió. Claro, o sea, a mí me impresionó porque se ve que, para empezar, cerró todos los locales nocturnos, prohibió a que la gente llevara barba, los hombres, y pelo largo, prohibió las minifaldas, no permitía que hubieran parejas besándose en una plaza. O sea, fue además un momento en el que el poder de la Universidad Argentina era importante, ¿no? Porque había un movimiento, o sea, mucha gente iba a la universidad, no era como en España, que en esa época iban 4 privilegiados. La universidad era un lugar que acogía muchísimos jóvenes, y entonces empezaron por allí. Entonces tomaron la universidad. Claro, cuando él empieza con todas estas medidas que son, digamos, propias de un catolicismo un tanto extremo, él había hecho los cursillos de cristiandad, es un movimiento religioso, pero que inspirado en lo que podría ser esa pseudo cristiandad o la cristiandad que quiso instaurar Franco en España. Y allí, bueno, nosotros mismos, Susi y yo también estuvimos, nosotros hicimos también los cursillos de cristiandad y nos incorporamos a ese movimiento, o sea que era potente. Lo que pasa que los estudiantes, que hay que tener en cuenta que el gremialismo universitario, que había empezado en el 18, o sea, en 1918, había ido creciendo y había ido manteniendo, digamos, yo diría el lugar más adecuado para la concienciación política y para la toma de conciencia de los derechos, de los derechos de la democracia, de las libertades. De todo. Entonces, cuando, claro, Onganía empieza con sus medidas moralistas, la universidad se solivianta. Y toman la universidad en Buenos Aires. La noche de los bastones largos, ¿no? Y entonces se produce la noche de los bastones largos, que es una forma, dice, a ver, oye, estos niñatos que se creen que están, digamos, soliviantando al personal. Entonces fueron la Policía Federal de Argentina. Cuando dijo, la universidad queda censurada, entonces los profesores y los estudiantes se manifestaron en contra. Y además tomaron la universidad. Sí, entonces fue cuando vino la policía, entonces se ve que fue terrible. Sí, lo sacaron a palo a todos. Y tengo entendido que hubo una fuga de cerebros impresionante. 700 profesores de la Universidad de Buenos Aires, los mejores profesores del país, se fueron de Argentina. Claro. Pero es que no solo apalearon a los profesores y estudiantes, sino que destruyeron los laboratorios, las aulas. Increíble. La universidad era un nido de insurrección. Por lo tanto, dijeron, vamos a dar un corte definitivo a todo esto, y los apalearon sin compasión. Profesores es una barbaridad. Supongo que habrán puesto en sustitución a gente de... Yo no sé cómo reconstruyeron. Bueno. Lo que sí que las universidades, los decanos y rectores, los rectores de la universidad y los decanos de facultades eran militares. Se militarizó todo, y entonces ahí empieza toda una persecución a todos los atisbos de insurrección. Vale. Todo esto pasa en el año 67, ¿no? 67, sí. 67. Y a mí lo que me ha impresionado más de este capítulo, porque he oído hablar de los grupos revolucionarios argentinos, que los montoneros, que la ERP, que la FARC. Empieza a raíz de toda esta represión y de toda esta... Entonces, el primer grupo guerrillero que es en Tucumán, ¿verdad? Sí, cuando cierra, Tacorralo. Cuando cierra la azucarera,
se ve que hay un grupo importante de trabajadores que se revolucionan y ahí empieza, digamos, empieza a gestar como los primeros grupos guerrilleros, ¿no? Pero Un poco querían de alguna manera asemejarse a los grupos que en Cuba habían tomado el claro, gobierno. pero coincidió que ahí muere el Che Guevara en el año Sí, 69, en esa Che época. Guevara Lo había habían bajado a parado. Bolivia y estaba Sí. intentando ir creando estos grupos de insurrección o subversivos o grupos militares, o sea, con un entrenamiento militar para ir al choque Vale. Y frontal. luego una cosa que también me llamó mucho la atención, porque había oído hablar, me sonaba, pero no tenía ni idea, lo del cordobazo, claro. En ciudades como Córdoba, Rosario, Corrientes, pero especialmente en Córdoba, el rosariazo, el cordobazo, fue como un paro general muy que participó muchísima gente y se armó Claro, allí la de Dios. O sea, empezaron sí, a tirar, a ver francotiradores, a disparar no, fue tremendo. y el mismo pueblo se ve que les apoyaba, o sea, la Sí, gente les hacía meterse en sus casas para que tiraran desde las ventanas y se ve que eso duró 2 o 3 sí. días, pero fue Tomaron la ciudad de terrible. Córdoba. A ver, hay que tener en cuenta que en el mayo 68, en Sí, París, había habido las revueltas estudiantiles y apoyadas también por los movimientos claro. obreros, que digamos, el mayo 68, digamos, fue El modelo. un movimiento impresionante. Claro, además la Mundialmente yo época creo que ha sido hippie. uno de los más importantes. Sí que tenía, digamos, raíces en el movimiento hippie, pero era un movimiento en contra de lo establecido, de la forma de, digamos, pedían ellos cambiar las cosas, decían la imaginación al poder, que se vayan todos, que, Más la paz, bueno, el amor y no la paz. en Se fin, empezaron a tomar claro, drogas en en ese esa época. tiempo, claro, había, Francia estaba gobernada por Charles de De Gaulle, Gaulle, un sí. hombre de un gran calibre, digamos, político y de mucha autoridad. Así y todo, él no se esperaba lo que pasó. Pero, en cierto modo, el cordobazo fue, porque fue un año después Un detonante, ¿no? del mayo 68, y fue al estilo de lo que pasó en París. A Sí, todo esto Perón estaba en Madrid, ¿no? En ese momento. sí, en Puerta de Hierro, en Madrid. Sí. Bueno, la cuestión es que el cordobazo es un primer cimbronazo que recibe el gobierno de Onganía en el 69. Onganía, en realidad, hay que reconocer lo que son los experimentos que se han hecho en Argentina. Eh, la Revolución Argentina es un experimento que tomó como modelo fundamentalmente el franquismo en España, todo el corporativismo, la desaparición de los partidos, porque por primera vez Onganía disolvió todos los partidos. Y entonces se fueron creando unas especies de corporativismos que eran, digamos, comités o departamentos que de alguna manera asesoraban al gobierno, pero los que el poder legislativo y ejecutivo lo ejercía el presidente argentino. Vale. Y a su vez la justicia estaba tutelada y estaba muy encorsetada y con Por la Junta Militar. por la Junta Militar. Además ellos designaban los jueces, o sea que no había ningún problema. Los gobernadores. Todo era muy fácil. Bueno, tan es así que, bueno, después del cordobazo también hubo lo que se llamó el viborazo Eso no sabía. en Córdoba. Había ido. En Córdoba. En Córdoba, Levingston, que sucedió a Eso fue Onganía, después. que fue ya en el Ya año entraremos. 70, el viborazo en realidad es otro cordobazo, digamos, el segundo cordobazo,
pero como consecuencia de las medidas, porque habían mandado un general de gobernador de la provincia de Córdoba, que la gente no estaba de acuerdo y bueno, hubo Sí, una la gente se insurrección revoltó. generalizada. Bueno, pero ¿a qué íbamos? A lo... Bueno, a mí me llamó la atención lo de los grupos estos guerrilleros, que claro, yo había oído hablar mucho de los montoneros, pero no entendía bien por qué se habían formado. Claro, a mí todo esto me ha hecho que lo entienda todo, ¿no? O sea, hay que decir que ahora hay, en este periodo también es cuando muere, bueno, el atentado Sí, el contra secuestro Aramburu. y ejecución Sí, de de Aramburu. Aramburu, que parece ser que fue por parte de los montoneros, Sí. pero ¿por qué Aramburu? ¿Por qué secuestran y matan a Aramburu? Porque era uno de los militares que quería quizás suceder a Onganía. ¿O Bueno, por qué, en realidad, no, en lo realidad por qué los de se... Aramburu hay que retrotraerse a la revolución del 55. Cuando Aramburu se hace con el poder, digamos, después de derrocar a Lonardi, inician una feroz persecución contra los peronistas y Aramburu, de alguna manera, protagoniza la ejecución sin juicio previo del general, Ah, el vale, general Valle y de los vale, militares vale. y también de los sindicalistas. Y entonces, en cierto modo, lo de Aramburu fue, Era de los rojos, digamos. sí, Porque Onganía en sí, principio no, era de no, los Aramburu había azules. sido antiperonista rabioso. Vale, vale. En cambio, Onganía era de los azules, los que eran algo más tolerante con Sí. los... Bueno, el que quería llegar a algún tipo de acuerdo. De hecho, intenta llegar a un acuerdo con el sindicalista, el dirigente, Bandor. que también lo matan, ¿no? Sí, Que también también sí, en un en un atentado atentado. lo matan a Bandor. Que era el que estaba, digamos, negociando con Onganía. Sí, con los militares, en cierto modo, Mm, porque él pensaba que, como también lo pensaba Onganía, en que hubiera un peronismo sin Perón y que vale. fuera menos beligerante y que no tuviera el protagonismo que tenía. Porque se pensaba que el peronismo iba a ser fácilmente, digamos, dominable si desaparecía Perón. Bueno, porque tenía muchos seguidores, además. Claro, no, a ver, seguía vivo este Sí. movimiento y es que Pero es bueno, inexplicable. estaban todos los partidos políticos vetados, o sea, no todos A en ver, ese momento. ya, mm, pero de todas maneras hay que tener en cuenta que en cierto modo la Unión Cívica Radical, sobre todo la del pueblo, siempre estuvo con sí, cierto apoyaba. entendimiento con las Fuerzas Armadas. Vale. Lo importante es darse cuenta de que los sucesivos golpes militares van intentando resolver el problema del país, porque Onganía estaba convencido de que el país había que organizarlo, que había que Mm. reestructurarlo, que había que hacerle desarrollo económico y en cierto modo algunas cosas logró cierto, detener un poco la inflación, Sí, logró, estabilizó la estabilizó, moneda, los creó una salarios. nueva moneda para Sí. sanear un poco lo que podía ser la cosa La monetaria. devaluó para según qué cosas, Sí, para otras la... Vale, total, lo que él nos esperaba son los casi 400 atentados que tuvo por parte de los guerrilleros en su último año de gobierno, ¿no? no, Porque se ve que era más de uno por día, eran a diario los atentados de los grupos sí, de las guerrillas. pero hay que tener en cuenta, bueno, claro, eso viene después, todo En su esto, última en etapa ya. realidad hay que, Era el 69, de hecho. Onganía crea el caldo de cultivo propicio para que se desarrolle este tipo de movimientos, Mm, porque tanto la embestida contra las universidades como la embestida contra los trabajadores, como, digamos, la embestida contra la política, mm. porque ellos incluso, Onganía decía, nosotros tenemos objetivos, no plazos.
Sí, porque a sí. muchos le decían, Él general, ¿hasta cuándo? tenía como 3 etapas, ¿no? Exacto. Prevenía 3, la etapa económica, una vez la tuviera resuelta, la etapa social Y después la y política. por último la política. Sí. Entonces, a ver, en esencia, Pero eso podía durar 40 años. Ya en el año, en las postrimerías del gobierno de Onganía, le preguntan los generales que estaban preocupados porque no sabían cómo controlar el país, Claro. porque entre el cordobazo, el rosariazo, el viborazo, bueno, 400 atentados por año. o sea que era una barbaridad. Entonces le dice, general, ¿nos puedes explicar cómo va a acabar esto? Y entonces Onganía, con toda la pachorra del mundo, le dice, oiga, entre la Revolución de Mayo y la Constitución del 53 en el siglo XIX, duró 40 años. Por lo tanto, yo apenas he empezado con esto. Por lo tanto, esto tiene que durar unos 40 años más o menos. Entonces, sí, claro, como la dictadura de Franco. Es claro, todo esto enardeció y fue recrudeciendo y se fueron precipitando las cosas de tal manera que yo creo que lo más contundente fue la ejecución de Aramburu. La muerte de Aramburu fue la gota que rebosó el vaso. Vale, entonces el gobierno militar, la junta militar derroca a Onganía y pone a Levingston. ¿Quién era Levingston? Levingston era un general de inteligencia que estaba en Estados Unidos. Nadie sabe qué es lo que hacía, porque la verdad que estaba allí en Estados Unidos. Bueno, a ver, hay que tener en cuenta que el militarismo argentino, el partido militar argentino, tenía muchos recursos. O sea, cuando uno, digamos, analiza las cosas así con proyección un poco grande, hay que tener en cuenta que el presupuesto destinado a las Fuerzas Armadas era impresionante. O sea que este general Levingston estaba en Estados Unidos como agregado no sé cuánto, y allí nadie sabía qué es lo que hacía, pero sabían que era un tío inteligente, cultivado, que había hecho el curso del Estado Mayor, digamos, del ejército y todo. Por lo tanto, lo traen a Argentina y lo ponen de presidente. Este hombre, bueno, que hacía mucho que no estaba en la Argentina, enseguida se relaciona con los desarrollistas, o sea, con aquellos intransigentes, ¿no? De los que habíamos hablado antes, de Frondizi. Y junto con ellos dice, oye, bueno, muchachos, a ver si hacemos algo. Y hacemos un poco de desarrollo industrial y mejoramos las condiciones de vida y les damos un poco de oxígeno a los sindicatos y a ver si acabamos con esto. Lógicamente que la Junta Militar dice, oye, no lo ve con buenos ojos. Nosotros no hemos venido para esto. Con Lanús a la cabeza, la Junta, porque ahora ya Lanús estaba en la Junta era como el órgano supremo, el órgano que estaba por encima de la Constitución, por encima de los poderes, digamos, republicanos del país. O sea, habían logrado, Onganía, una forma de... Bueno, esto me hace acordar a otro que por ahí anda que quiere también lo mismo, ¿no? Que tener poderes plenipotenciarios, porque él consideraba que él tenía la justa, que él tenía la fórmula para resolver el problema del país. Bueno, ponen a Levingston dura poco porque enseguida se lo sacan de encima y Lanús asume el poder, pero Lanús... Ya estamos en el año 71, 71, sí, porque Levingston estuvo entre el 71 y 72. Entonces... 70-71. Entonces, bueno, deciden que, digamos, bueno... Ya ha nacido la UG. Ya nació la UG. Y Lanús es el hombre fuerte. Es el hombre fuerte y dice, no, chicos, a ver, estamos con una patata caliente aquí, que esto no lo arregla nadie, por lo tanto, aquí hay que buscar una salida,
bueno, vamos a llamar elecciones, crearon un sistema de tal manera que hubiera una primera vuelta y una segunda vuelta, de tal manera que en la primera vuelta, claro, sí, es probable que los peronistas saquen un buen porcentaje, pero como todos los demás que somos antiperonistas, que eran todos, la iglesia, los los empresarios, empresarios, sí. bueno, todos, dice, podemos ganarle. Y, bueno, pero resulta que llaman elecciones y las elecciones las gana Cámpora. Y Cámpora era peronista. Sí, Cámpora era la persona que puso Perón como su personero, digamos, Sí, en cierto modo. Su representante. Entonces, claro... Esto es en el año 73. 73. Entonces ahí va a empezar otra etapa que yo creo que si esta ha sido convulsa y a ti te ha impactado, es que incluso yo mismo empiezo a ver, a revisar la historia y me encuentro con que, claro, yo he estado muy cerca de toda esta gente. Claro. De toda esta gente. Y creíamos que bueno, que sí que iban a resolver el problema del país. Pero no. Fue un experimento, el de Onganía, yo digo Onganía porque fue el que principalmente, un experimento de arrogarse todo el poder y de tener todo en su mano porque claro, hay que tener en cuenta, prácticamente el país vivía en estado de sitio y todas las instituciones se militarizaron. Yo pienso que creo, que como a Franco le fue tan bien aquí en España, porque había, además, en España en ese momento había mucho analfabeto, había mucha población muy ignorante y muy analfabeta, ¿no? En cambio en Argentina, la juventud y los argentinos eran gente mucho más... Sí, que no se ofendan los españoles, pero... argentino. No, pero a ver, papi, allí todo el mundo tenía estudios, mucha gente, la mayoría iba a la universidad, o sea, claro, ¿cómo iba? No era lo mismo tener un rebaño de ovejas tontas que tener un hato de lobos. Entonces, claro, la cosa salió nada que ver con lo que había hecho Franco, porque la población argentina no tenía nada que ver con lo que era la población de España en esa época, incluso anterior. Entonces, bueno, supongo que no se esperaban la reacción del pueblo tan violenta, porque además fue una reacción con mucha violencia. Pues tengo entendido que los grupos guerrilleros no iban con pancartas pegando gritos, ¿no? Iban pegando tiros y tirando bombas. Sí, no sé. Era otra cosa. Que ya vamos a ver cómo se recrudece ya en la etapa que viene, que es la que vamos a ver. Sí, porque a todo esto, capítulo. Papi, en esa etapa de Onganía, allí no hubo desaparecidos, no hubo... hubo represión, hubo mucha represión, pero no hubo muertes y desaparecidos. Sí. Eso fue después, ¿no? Por eso, el experimento aquí era anular todas las instituciones y todos los derechos y libertades, vale. Y a ver qué pasa si podemos transformar el país en una especie de cuartel. Un cuartel donde, como nosotros teníamos, donde yo hice servicio militar, había un cartel muy grande que decía subordinación y valor para servir a la patria. O sea, nosotros sabíamos allí que el que sacaba los pies del plato le iba a ir muy mal. Le iba muy mal y desde físicamente y psicológicamente. Pero bueno, no pasaba de unas palizas, o sea, no... Bueno, claro. El gobierno no llegó a matar pero a nadie se le ocurría. Profesores, ni les hizo desaparecer... Claro, a nadie se le ocurría insultar al jefe del batallón, ¿me entiendes? Y menos al capitán de la compañía. O sea, la violencia extrema por parte del gobierno vino después, vino a partir de Cámpora. En esta etapa ha sido un experimento brutal, en el sentido de que, pero bien almidonado, bien adornado, porque... no eras consciente. Yo no era consciente de la gravedad de lo que estaba pasando. O sea, yo lo que he ido sacando en conclusión, a ver, por mi militancia política que he tenido después aquí en España, es que
no creer en la democracia es muy peligroso. Y el gran problema, incluso que lo tiene todavía en cierto modo la jerarquía de la Iglesia, que no cree en la democracia, ¿me entiendes? Los militares no creen en la democracia, creen en el ordeno y mando y se acabó el partido. Los demás son cuentos chinos. Y entonces estos experimentos son todos fuera de la democracia. O sea, no creyendo en los principios republicanos de división de poderes que en cierto modo ha hecho a los países grandes. O sea, Europa ha salido adelante gracias a la democracia. La democracia. Os voy a cortar porque si no se me va a enrollar. Llevamos media hora. Bueno, papi, próximo capítulo. Elecciones del 73, gana Cámpora. O sea... Y empezamos un capítulo nos vemos la semana que se las viene. trae. Nos vemos la semana que viene. Un beso. Adiós. Chao.